saludar a todos y a todas y deciros que os debo una enorme explicación por mi distancia y mi alejamiento de casi 2 años. Fueron muchos los factores que me llevaron a esta situación. Uno, una operación que tuve de mis ojos que se complicó y no me permitía mirar la pantalla, desarrollé una gran alergia y poco a poco esto hizo de que médicamente no podía ocuparme de editar los videos. Ese es el primer factor. El segundo factor es que antes de la operación ya me había sucedido que, no voy a decir el nombre, quien nos permite producir y promocionar nuestros videos, me seleccionó 2 videos en los cuales me puso anuncios de que tenía problemas de violación a la comunidad. Lo reclamé, pero esto nunca llegó. Y como resultado después me llegó un anuncio de YouTube que decía que mis promociones no serían más hechas, por lo tanto entraba a una zona que se conoce como shadow banner, en donde las vistas inmediatamente de mis videos descendieron, pasando a un promedio de 150, 200 vistas, y esto fundamentalmente sumado al problema médico, como expliqué, hizo de que yo pierda el incentivo, porque yo no tengo ningún incentivo económico. Como ustedes saben, nunca he puesto ninguna promoción ni tampoco demando ayuda, puesto que hago esto desde el punto de vista de una comunicación y colaboración con temas científicos que me parecen deben ser conocidos por un público. Pero en resumen, voy a volver a hacer el ensayo a ver qué pasa. Os agradezco de antemano vuestra comprensión. Voy a ver si verdaderamente vale la pena realizar este trabajo de información, y esto dependerá de la acogida verdaderamente que vuelva a tener el canal. El día de hoy vamos a hablar de las huellas digitales. Ellas tienen un alto contenido genético y epigenético. En 1892, el antropólogo inglés Francis Galton propuso 40 rasgos característicos para la clasificación de huellas dactilares. La probabilidad de que dos seres humanos tuvieran las mismas era de 1 entre 64.000 millones. Imagínense ustedes, una cifra que supera con creces la población mundial. De ahí que se hayan utilizado las huellas digitales con mucho éxito durante muchos siglos como identificadoras de la identidad de las personas. Ahora, las huellas digitales son el mecanismo principal del tacto. Sin ellas, se estaría privado de una conexión táctil con otras personas, ya que el tacto juega un papel central en la construcción social. Ahora, ¿en qué momento de la evolución humana aparecieron nuestras huellas dactilares? Ya podemos observar huellas de manos positivas o negativas en las paredes de las cuevas del Paleolítico. En cerámica prehistórica, por ejemplo, sirven de firma para los babilonios desde hace 5.000 años antes de Cristo. Ahora, hay que decir que las huellas del koala y de un humano son muy similares y fundamentalmente se presentan en circunvalaciones, como lo vemos, y abajo vemos una fotografía de microscopio electrónico en donde se ven las crestas que forman las huellas digitales, que son imperceptibles al ojo desnudo, pero que dentro de un análisis microscópico se pueden identificar. Ahora, una gran pregunta: ¿por qué los gemelos idénticos tienen huellas digitales diferentes? Porque, a pesar de que las huellas digitales, como lo veremos a continuación, dependen de dos genes en particular,
también ellas están afectadas por un conjunto de factores epigenéticos. Y aunque comparten los gemelos los mismos genes, no tienen huellas dactilares idénticas ni siquiera al nacer, porque, como lo dije, en la formación de las huellas dactilares intervienen factores epigenéticos. Por tanto, diferencias menores en las huellas dactilares surgen de estos eventos locales aleatorios durante el desarrollo fetal, aunque los genes determinan las características generales de los patrones de las huellas dactilares. En última instancia, aunque los gemelos idénticos tendrán huellas dactilares algo similares por los genes que son relativamente iguales, estos van a diferir en eventos locales y esto hace de que estos son lo suficientemente numerosos para que las huellas dactilares resultantes de cada niño tengan unas diferencias muy marcadas. Cada impresión de cada persona le es única y la probabilidad que existan dos personas con la misma huella digital es de 1 entre 64 millones, como ya lo dije antes. Incluso para los gemelos con el mismo ADN, como os he explicado, las impresiones varían. Pero todo esto, ¿de dónde viene? La piel está sometida a presiones intrauterinas, a los movimientos y a la posición del feto en el útero, a la nutrición, a la presión sanguínea, al líquido amniótico. La más mínima variación de uno de estos factores aleatorios da como resultado cambios en toda la estructura de la huella dactilar. A partir de entonces, el dibujo resultante será inalterable, siempre el mismo y para siempre hasta la muerte del individuo. Los científicos actualmente han avanzado un poco más e identifican la base genética de las huellas dactilares. ¿Cómo se forman las matrices únicas de remolinos, arcos, bucles en las puntas de los dedos? Hasta hace poco era un enigma científico de larga data. Ahora, en un artículo publicado este 9 de febrero en la revista Cell, se cree haber resuelto estas hipótesis, revelando no solo el proceso por el cual se forman las huellas dactilares, sino cuáles son los genes responsables. Y fundamentalmente, estos biólogos del desarrollo de la Universidad de Edimburgo, entre los que se encuentra su director, el doctor Dennis E. Adam, James Glover y sus colegas, han estado investigando cómo se desarrolla y madura la piel. Y el interés profundo lo han puesto en las huellas dactilares. Al igual que con las rayas de una cebra, ellos descubrieron, o las manchas de un leopardo, se encontraron unos patrones que se denominan los patrones de Turing y que podrían explicar de manera matemática cómo se forman los patrones distintivos de las huellas dactilares humanas. No voy a entrar en detalle. Turing propone en 1936 un modelo de máquina teórica. Según Turing, un gen influencia las rayas de las cebras o las huellas digitales. Y durante mucho tiempo se propuso que sistemas de reacción-difusión estaban detrás de la formación de patrones, como se hace un reclutamiento en el folículo piloso de las células dérmicas y en la yema del dedo no se reclutan las células de la dermis. Y esto forma zonas de proliferación regularmente espaciadas, formando un patrón aleatorio y único. Pero para que se active esto, hay dos genes, uno que inhibe y otro que permite la
proliferación, donde estos dos genes antagónicos van a actuar para producir las crestas espaciadas que forman el patrón de la huella dactilar. Podrían formarse en presencia de dos moléculas, un activador de un movimiento lento y un inhibidor de un movimiento rápido. Y esto fue lo que se puso en evidencia con este trabajo. Como observamos en esta parte, se hicieron análisis de microscopía electrónica y se analizaron los genes EDAR, aquí lo vemos, y fundamentalmente vieron la forma como se organizaban estos patrones. Podemos decir que aquí fundamentalmente observamos las huellas dactilares y que en la piel de las palmas de las manos y las plantas de los pies está cubierta de finas crestas paralelas llamadas dermatoglifos, que son muy prominentes en humanos y en muchas especies trepadoras. Estas crestas mejoran el agarre y le ayudan en la discriminación de la textura. Y esto es lo que nosotros estamos observando también con este otro gen ELEF1, que sería el antagonista del gen EDAR. Ahora, el patrón de huellas dactilares humanas está determinado por sitios de iniciación definidos anatómicamente variables. Antes y durante el patrón de huellas dactilares, la mano fetal lleva varias almohadillas volar elevadas, como se ve en esta parte. Fundamentalmente, las primeras crestas primarias que emergen están en la palma y en las almohadillas palmares, en las puntas de los dedos a partir de la semana 13. El inicio del patrón también ocurre en la punta del dedo y a veces en la falange más proximal, donde las almohadillas son más pequeñas. Y la formación de crestas se extiende desde estos sitios de iniciación en oleadas que cubren la palma y los dedos en la semana 17, siendo la porción medial de los dedos la última área en adquirir estas crestas. Esto se observa fundamentalmente en estas fotos. Ahora podemos resumir diciendo que la formación de la huella comienza en la capa externa del tejido, llamada epitelio, que el equipo de Adon finalmente descubrió que las huellas dactilares comienzan a parecerse mucho a los folículos pilosos. Ambas comienzan como pequeños discos de células en el epitelio y en ambos casos las células activan genes para un conjunto de proteínas incluidas EDAR y BNT, que están relacionadas respectivamente. Ahora, los dígitos de ratón contienen crestas, como se observa en esta foto de fluorescencia, microscopía de fluorescencia, que se pueden utilizar como modelo también para estudiar la formación de huellas dactilares humanas. Y estas crestas en el ratón, como se observa, se forman a través de un sistema de difusión de reacción de Turing, como se había predicho como hipótesis válida por el equipo, viendo que los dermatoglifos de las manos de los simios difieren de la de los humanos. Están formadas por crestas epidérmicas separadas por surcos profundos. Cubren toda la superficie palmar de la mano. En las especies inferiores, los dermatoglifos son claros y regulares. En los lémures,
Las pulpas tienen crestas cutáneas longitudinales paralelas entre sí. En el babuino predominan las figuras helizoidales simples, mientras que en el gibón y otros antropoides hay curvas similares pero no idénticas a la de las manos humanas. De que se expuso el 4 de abril en el Hotel Sheraton de Lima unos estudios realizados a un nuevo cuerpo de secado tridáctilo y en ellos, como en el caso de María, se encuentran huellas dactilares que podrían llevar a un estudio comparativo con distintas especies y que también podría ser elemento de identificación y así contribuir al estudio de estos especímenes que han encontrado tanta resistencia oficial. Terminemos el video del día de hoy diciendo de que, como era de esperar, y lo vimos dentro del contenido del video, nuestros parientes más cercanos, los grandes simios, también tienen huellas dactilares. Y lo más sorprendente sea que este es un ejemplo de evolución convergente. Por ejemplo, los koalas tienen huellas digitales que son prácticamente indistinguibles de las nuestras, a pesar de que nuestro último ancestro común vivió hace más de 100 millones de años. Nos queda la pregunta, ¿y por qué en el caso del análisis de las huellas digitales de estos organismos tridáctilos desecados encontrados en Nazca de más o menos 1,60 de altura que poseen huellas digitales, porque ellas no se asemejan a las de los grandes simios? Esta es una pregunta a investigar.